Las leyes del eniagrama a través de una analogía óptica. Introducción. El experimento del prisma de Newton, realizado en 1666, representa uno de los momentos más significativos en la historia de la ciencia. Al descomponer un haz de luz blanca en el espectro de colores del arco iris, Newton no solo revolucionó nuestra comprensión de la luz, sino que también proporcionó una metáfora sorprendentemente precisa para entender las leyes fundamentales del eniagrama. Las tres leyes, la ley del 1, la ley del 3 y la ley del 7, encuentran un paralelo revelador en la naturaleza de la luz y su comportamiento a través del prisma. En una época en que la luz era considerada una entidad simple y pura, Newton demostró que contenía una multiplicidad oculta. De manera similar, el eniagrama revela cómo la aparente simplicidad de la psique humana contiene una rica diversidad de manifestaciones, todas emergiendo de una unidad fundamental. El experimento y sus implicaciones simbólicas. En el experimento clásico de Newton, un rayo de luz blanca, representando la ley del 1, incide sobre un prisma triangular, manifestando la ley del 3, produciendo el espectro de 7 colores del arco iris, ilustrando la ley del 7. Esta transformación de la unidad en multiplicidad a través de un proceso triádico refleja principios fundamentales presentes en numerosas tradiciones espirituales y sistemas de conocimiento. El proceso mismo del experimento sugiere una secuencia universal. La unidad contiene en potencia toda la diversidad, pero requiere de un medio proceso, el prisma, para manifestar esta diversidad en formas reconocibles y diferenciadas. Este proceso de manifestación aparece como un patrón recurrente en múltiples tradiciones espirituales y filosóficas. En el Vedanta, Brahman, la realidad última y unitaria, se manifiesta como el mundo material a través de Maya, el principio de diferenciación. En el neoplatonismo, Plotino describe cómo del uno emanan sucesivas hipóstasis que dan lugar a la multiplicidad del cosmos. En la Cábala, el Ain Saf, lo infinito, se manifiesta a través de la Sefirot, creando los diferentes niveles de la realidad. Incluso en la física moderna, la teoría del Big Bang sugiere cómo la unidad inicial del universo se despliega en la diversidad de la materia y la energía. En cada caso, encontramos el mismo patrón. Una unidad original que contiene todas las posibilidades en estado latente, un proceso de diferenciación que actúa como un prisma metafísico, y la manifestación resultante de la multiplicidad ordenada. Las tres leyes reflejadas. La ley del 1. La luz blanca. La luz blanca inicial representa la unidad fundamental, el estado de no diferenciación del que emerge toda manifestación. En el eniagrama, esta ley representa la esencia unificada que subyace a todas las manifestaciones de la personalidad. Al igual que la luz blanca contiene todos los colores en potencia, la unidad contiene todas las posibilidades antes de su diferenciación. Esta unidad primordial no es una abstracción vacía, sino una plenitud que contiene todas las posibilidades en un estado no manifestado. En términos psicológicos, podría compararse con el estado de totalidad original antes del desarrollo de las estructuras del ego y las fijaciones de personalidad. La ley del 3. El prisma. El prisma triangular simboliza el proceso de diferenciación a través de tres fuerzas: afirmativa o activa, negativa o pasiva y neutralizante o reconciliante. En el eniagrama, esta ley se manifiesta en las tres tríadas, instintiva, emocional y mental, y en el triángulo interno, puntos 3, 6 y 9. Al igual que el prisma transforma la luz única en el espectro visible, la ley del 3 permite la manifestación de la unidad en formas diferenciadas. Este proceso triádico no es simplemente un mecanismo de división, sino un principio creativo que permite la manifestación ordenada de potencialidades latentes. La forma triangular del prisma sugiere la necesidad de una estructura específica para que la diferenciación ocurra de manera coherente y significativa. La ley del 7. El espectro. Los 7 colores del espectro visible representan la manifestación de la unidad en el mundo de la multiplicidad y el cambio. En el eniagrama, la ley del 7 se refleja en el movimiento interno entre los tipos y en el proceso de desarrollo y transformación. Cada color del espectro, como cada punto en el eniagrama, representa una cualidad distinta pero interconectada con las demás. La secuencia ordenada de los colores sugiere que la multiplicidad no es caótica, sino que sigue patrones reconocibles. De manera similar, los patrones de personalidad en el eniagrama, aunque diversos, siguen secuencias y relaciones predecibles que reflejan una estructura subyacente. Los colores primarios y el triángulo interior. Los tres colores primarios, rojo, azul y amarillo, ofrecen otra analogía reveladora con el triángulo interior del eniagrama. Al igual que estos colores fundamentales dan origen a toda la gama cromática visible, los tipos del triángulo interior, 3, 6 y 9, representan patrones básicos de los que derivan las demás manifestaciones de la personalidad. Esta relación sugiere una jerarquía natural en la estructura de la personalidad, donde ciertos patrones son más fundamentales o primarios que otros.
Sin embargo, al igual que cada color del espectro tiene su propia integridad y valor, cada tipo del eneagrama representa una manifestación completa y válida de la psique humana. La hibridación de las pasiones. Una observación importante de Naranjo sobre la estructura del eneagrama es que cada pasión puede entenderse como una hibridación de las pasiones adyacentes. Esta idea sugiere que las pasiones no son entidades aisladas, sino que existe una continuidad y relación entre ellas. Por ejemplo, la avaricia del tipo 5 puede entenderse como una combinación particular de elementos del miedo, tipo 6, y la envidia, tipo 4. Esto se refleja en cómo el tipo 5 manifiesta miedo por perder aquello a lo que se aferra en su avaricia, así como comparte la sensación de carencia típica de la envidia. Esta interconexión de las pasiones refleja la naturaleza continua y fluida de la experiencia humana. Al igual que en el espectro visible no hay límites absolutos entre los colores sino transiciones graduales, las pasiones y fijaciones del eneagrama representan puntos de referencia en un continuo de experiencia psicológica. Esta continuidad se puede apreciar también en la analogía con la escala musical, donde las notas discretas son puntos de referencia en un continuo de frecuencias sonoras, y donde cada nota contiene armónicos que la conectan con las demás. De la misma manera, cada tipo del eneagrama, aunque distinto, resuena con cualidades de los tipos adyacentes, creando un espectro continuo de manifestaciones psicológicas. El proceso inverso. El camino de retorno. El experimento inverso de Newton, donde los 7 colores se recombinan para formar nuevamente luz blanca, sugiere la posibilidad de un proceso de reintegración psicológica y espiritual. Este proceso inverso simboliza el potencial de trascender las divisiones y fragmentaciones de la personalidad para recuperar una experiencia más integrada y unificada del ser. Este camino de retorno no implica la negación o supresión de las cualidades individuales, sino su integración en una totalidad más amplia. Al igual que cada color contribuye a la formación de la luz blanca, cada aspecto de nuestra personalidad tiene su lugar en la totalidad integrada del ser. Conexión con la física cuántica. El orden implicado y explicado de Bohm. La teoría del físico David Bohm sobre el orden implicado y explicado proporciona un marco contemporáneo para comprender esta dinámica. El orden implicado, ley del uno, representa la unidad subyacente donde todo está interconectado, un nivel de realidad más profundo donde la separación y fragmentación no existen. En este nivel, similar al campo cuántico, cada parte contiene información sobre el todo, como un holograma donde cada fragmento contiene la imagen completa. Este orden implicado correspondería en el eneagrama a la unidad esencial que subyace a todas las manifestaciones de la personalidad. El orden explicado, ley del 7, por otro lado, representa el mundo de la manifestación y la aparente separación, el nivel de realidad donde las cosas aparecen como entidades distintas y separadas. Es el mundo de los fenómenos observables, comparable en el eneagrama a la diversidad de tipos y características de personalidad que emergen de la unidad fundamental. Este orden es explicado, en el sentido de que despliega o desarrolla lo que está implícito en el orden más profundo. Esta distinción nos ayuda a comprender cómo la unidad y la multiplicidad no son contradictorias, sino aspectos complementarios de la realidad, diferentes niveles de manifestación de un mismo todo. El proceso de transformación entre ambos órdenes, ley del 3, sugiere la posibilidad de moverse conscientemente entre estos diferentes niveles de experiencia y comprensión. Este movimiento entre órdenes es análogo al proceso de desarrollo espiritual donde uno puede mantener la conciencia tanto de la unidad fundamental como de las manifestaciones particulares de la personalidad. Conclusión. La analogía del prisma de Newton ilumina un proceso fundamental en la psicología humana. Como la unidad original del ser se fragmenta en una multiplicidad de caracteres. Así como la luz blanca se descompone en el espectro de colores, la esencia unitaria del ser humano se divide en diferentes patrones de personalidad, cada uno con sus particulares sesgos, defensas y pasiones. Esta fragmentación, aunque necesaria para el desarrollo del ego, representa una pérdida temporal de la unidad original. Sin embargo, el experimento inverso de Newton sugiere la posibilidad de un proceso de reintegración. Así como los colores pueden reunificarse en luz blanca, existe un camino de retorno hacia la unidad del ser. Este proceso implica trascender las cualidades particulares de nuestra división específica, nuestro tipo de personalidad, para reconectarnos con la esencia fundamental que subyace a todas las manifestaciones. No se trata de eliminar la personalidad, sino de integrarla en una totalidad más amplia y consciente. Este doble movimiento, de la unidad a la multiplicidad y de vuelta a la unidad, sugiere que el desarrollo psicológico y espiritual no es lineal, sino circular. Partimos de una unidad inconsciente, pasamos por la necesaria fragmentación del ego, y podemos retornar a una unidad consciente que integra y trasciende nuestras divisiones particulares.
Este proceso de diferenciación y reintegración representa el viaje fundamental del desarrollo humano, un viaje que el eneagrama ilumina y facilita a través de su comprensión de los patrones de la personalidad y las leyes que los gobiernan.